Acá estamos, con todas las ganas de comentar los temas más importantes de lo que nos pasa, tanto a nivel nacional como también acá en nuestra provincia. Vamos a estar hablando, poniendo el acento en el tema de la política, y vamos a comenzar por la situación a nivel nacional. Después de la condena a Cristina Kirchner, pero a quienes en la causa vialidad se entendió, que los jueces entendieron de primera instancia, entendieron que también eran responsables, la condenaron. Cristina está condenada en primera instancia a 6 años, inhabilitación perpetua, pero no es solo ella, sino también los otros que la acompañaron ahí. Pero a partir de ese día, Cristina obviamente usó la herramienta que usa siempre, ¿no? Apenas se terminó de leer el fallo condenatorio, se instaló en su despacho en el Senado, y de ahí habló usó más tiempo ella que lo que usaron los jueces, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo? Se victimizó, dijo que es víctima de una persecución de los poderosos porque es el abanderado de los humildes, es una especie de Robin Hood, así le dice a los pobres, que los pobres eran felices cuando estaba ella y después nunca más fueron felices. Bueno, todo lo que dice siempre. Pero lo real y lo concreto es que yo le hablaba la vez pasada de lo que en política se llama el síndrome del pato rengo. Y el síndrome del pato rengo, como le expliqué, es que cuando alguien que tiene poder, un gobernador, un presidente, un intendente, lo que sea, cuando empieza a perder ese poder que tiene, y ya desde el secretario privado hasta quien le hace la limpieza del despacho, quien le sirve el café, ya lo miran de otra manera. ¿Por qué? Porque empezó a perder el poder, y aparte porque saben que la pérdida definitiva de ese poder tiene plazo de vencimiento. En el caso de Cristina Kirchner, la fecha de vencimiento es el 10 de diciembre del año que viene. Pero ya todos esos que trabajan bajo sus órdenes, y que muchos de ellos llegan al extremo de la veneración, y lo vimos muchas veces en el caso de Cristina Kirchner. Bueno, eso que la veneran o la veneraban, dice, bueno, pero esta no era tan poderosa, porque mirá, la han condenado, y si no fuera que tiene fueros parlamentarios, y estaría en cana, Entonces, ¿qué dicen los tipos? Bueno, ya, ¿sabes qué? Miran las encuestas, ven que no tiene chance de retener el poder el año que viene, y empiezan a conjugarse un montón de cosas negativas para ese poderoso de otrora, ¿no? Ese otrora poderoso. Entonces, ¿qué dicen? Y ya no le dan bolilla. No es que la ignoran, pero ya no es tanto. Y no es solo el comportamiento de quienes están más cerca de esa persona que sufre el síndrome del pato rengo, sino que trae repercusiones políticas, institucionales, y al parecer, y eso es lo que vamos viendo desde ese día de la condena hasta ahora, le está pasando a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque desde ese día ha empezado a sufrir una serie de reveses, no solo en la justicia, sino también en otros ámbitos. Uno de ellos es el legislativo. Por supuesto que también Cristina, en su afán de defenderse, dijo barbaridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los trató de serviles, de Mañeto, el CEO de Clarín, y habló barbaridades de los jueces, de lo supremo, como yo le digo. A partir de ahí, entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene
para resolver temas muy complejos, muy serios, de carácter, digo yo, institucional. Y como Cristina parece que tiene, quienes la conocen más de cerca, dice que es incontrolable cuando se enoja, tiene incontinencia verbal, y entonces apela a la descalificación, el insulto, contra quienes considera que son los que la están atacando en ese momento. Usó toda la terminología vida y por haber contra los supremos y también contra todos los otros ámbitos de la justicia. Pero como digo, Cristina, ese día que la condenaron, como cualquier persona, yo me imagino, si a mí, gracias a Dios, me libre y guarde, pero si alguna vez me condenaran, y ese día sería un día terrible para mí, sería muy triste. Entonces capaz que reacciono no de la manera racional, sino de una manera sanguínea, y así lo hizo Cristina, pero a decir verdad debería haber pensado un poco más en lo que decía, porque a partir de ese momento sus descalificaciones, como digo, empezó a sufrir reveses en distintos ámbitos, y uno de ellos es en el ámbito judicial. Siempre dijimos y lo recordamos que esta es una de las causas elevadas a juicio de Cristina, pero tiene otras, la causa Otesú, la causa Sauces, los Sauces, tiene la causa Dólar Futuro, tiene el memorándum con Irán, que algún juez de esos bien allegado a los Kirchner quiso mandarlo al freezer, pero le dijeron no, lo reactivaron y eso está vigente. Pero también hay algunas denuncias, algunas apelaciones que se hicieron, como por ejemplo el tema de los fondos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la Cava. En su momento, Cristina Kirchner, porque nunca a la capital federal le fue favorable electoralmente hablando, siempre le dio la espalda, siempre, tanto ella como Néstor Kirchner, bueno, pero Néstor ya no está, se murió, siempre estuvieron entre ceja y ceja, el tema de la capital federal. Y entonces, ¿qué hicieron? En su momento dijo, así, ustedes nunca nos votan a nosotros, bueno, ahora arréglensela como puedan. ¿Y qué hizo? Le quitó fondos. Le ordenó al presidente Fernández, que es su lacayo, que le quite fondos, recursos, a la capital federal. De una manera imprevista, de un día para el otro, No es que le dijo, bueno, mirá, Rodríguez Larreta, prepárate porque dentro de 2 meses te voy a quitar buena parte de los recursos que te mandamos ahora. No, dijo, no le manden más, al estilo Cristina, así como cuando ella se enoja. Y no le mandaron más, le quitaron fondos, y eso afectó, como todo, gravemente la situación financiera de la Cava. ¿Qué hizo el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta? Más allá de que sea del PRO, cualquier jefe de gobierno, así hubiera sido del propio gobierno, yo creo que hubiera hecho lo mismo, fue y apeló esto, denunció, dijo, es anticonstitucional que nos quiten, y una puja de ese tenor institucional entre el gobierno de la capital federal y el gobierno nacional, donde se dirime en la Corte. Qué coincidencia, dirán algunos, ¿no? La condenan a Cristina a 6 años, inhabilitación, y de ahí apenas pasa eso, la Corte se expide finalmente ante el reclamo de Capital Federal por este quite de los recursos, y le da la razón a la Capital Federal, no en un 100% de lo que la capital reclamaba, pero sí le dice que no le puede seguir sacando los fondos. Le da la razón a Rodríguez Larreta. No es 100%, ¿no? Es como dicen algunos, bueno, partió el cuchi,
digamos, como se dice en la jerga nuestra acá en el norte. ¿Qué quiere decir partir el cuchi? Bueno, no le da todo lo que pide aquel, pero tampoco le quita todo lo que tiene este, y dice, bueno, partamos por la mitad. A ver, vos qué querés, te doy la mitad de lo que vos querés, la otra mitad te doy a vos, y listo, solución salomónica, como se dice. Pero lo cierto es que es un fallo contra el gobierno nacional de Alberto y sobre todo de Cristina, porque esta decisión, que tiene neto carácter político, fue, como dijeron todos, un acto de venganza de Cristina. ¿Qué dice la Suprema Corte? No, hay que devolverle esa plata, no le podemos retener más, pero hay una serie de condiciones. Pero lo cierto es que para el gobierno nacional, para Alberto y para Cristina, esta es una nueva derrota de carácter político-judicial. Falló la Corte a favor de, no de Rodríguez Larreta, sino de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque son recursos de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa a partir de esto? Obviamente, es otro revés para Cristina. Es una nueva derrota que lo tiene como protagonista al Poder Judicial en la persona de su máximo tribunal. Entonces, ¿qué dice Cristina? No, estos tipos me quieren joder por todos lados, me quieren meter presa, me condenan, me quieren inhabilitar políticamente, y ahora también dicen que esta decisión política que yo tomé de sacarle los recursos a la capital federal no puedo hacerla y le van a devolver la guita, entonces esto no puede ser. Bueno, entonces a ver, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo contraatacamos? Porque esta es la guerra, esta es la grieta. Por eso hablamos del ejemplo de los chicos de la selección. Pero no, acá hay guerra total. Entonces, ¿qué dice? Ah, sí, así que vos, le dice a la Corte, le devolvés los fondos, los recursos a la Cava, a la ciudad autónoma. Ah, le dice a Alberto, convocarlo a los gobernadores Peruca. Convocarlo a los gobernadores. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Entonces, ahora, Alberto Fernández ya lo llamó a los gobernadores, a los peronistas, pero yo creo que lo va a terminar llamando a todos, inclusive al nuestro, a Gustavo Sanz, me imagino. Porque, ¿cuál es la idea? La idea es decir, le va a decir a los gobernadores, bueno, muchachos, ¿cuánto le estaba dando yo fuera de presupuesto? De manera discrecional para que ustedes puedan hacer algún tipo de obra en sus provincias. Y alguno dirá, como el gobernador Sanz, bueno, me daba 50 pesos. Bueno, entonces ahora Alberto le va a decir, ¿sabe qué? A partir de ahora, ¿sabe cuánto te voy a dar? Nada. Van a decir los vagos gobernadores, ¿cómo no lo va a dar? Y no, porque la Corte ordenó que se lo tenemos que devolver a la Cava, a Rodríguez Larreta. Entonces, ¿qué van a hacer? Asusados por Alberto y Cristina, los gobernadores, con el argumento de que ya no van a recibir esa guita, se van a enfrentar con la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a volver a las guerras de los primeros años nuestros, de unitarios y federales. Todos contra la capital. Esa es la estrategia que hasta ahora, porque esto pasó hoy, hace un par de horas atrás, que se conoció el fallo de la Corte de que no le pueden seguir sacando los recursos a la capital federal, a la Cava. Entonces inmediatamente Alberto los convocó a los gobernadores, y con los gobernadores a la cabeza va a iniciar, y esto lo digo yo, una especie de guerra santa, así como los cruzados, ¿no? Como en la película de las cruzadas, van a salir en cruzadas y todo a pelear contra la capital federal para quitarle los recursos y demás. Y entonces, ¿a dónde vamos como país? En vez de tratar de
seguir el ejemplo, que lo pusimos al ejemplo de la selección nacional, donde todos los chicos de diferentes equipos, el cuerpo técnico, con un tipo como Aymar, Super River, un tipo como Walter Samuel, Super Boca, ¿qué hicieron? No, ¿qué importa si sos de River o de Boca? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Y nosotros lo que tenemos que hacer es ganar la Copa del Mundo. Entonces pusieron de acuerdo todos, los que jugaban como titular, los que estaban como suplentes, los que eran de River, los que eran de Boca, los que eran peronistas, los que eran kirchneristas, los que eran de los que eran de todo, y dijeron, vamos tras el objetivo que es ganar la Copa, y la ganaron, porque pelearon todos juntos. Bueno, ese ejemplo maravilloso en la política, indudablemente que no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque, como le digo, Alberto Fernández, por disposición de Cristina, ya lo convocó a los gobernadores, y a los gobernadores, ¿qué le va a decir? Esto que le estaba diciendo: muchachos, no le puedo dar más guita, no le puedo mandar fondos de manera discrecional o fondos extras. ¿Sabe por qué? Porque le tenemos que dar toda la plata a ese infeliz, ese hijo de Rodríguez Larreta. ¿Y quién tiene la culpa? Y la culpa la tienen los hijos, que son todos de Mañeto, de Clarín, que es la Suprema Corte. ¿Qué dice Rodríguez Larreta? Que obviamente celebra que le devuelvan los recursos, que el fallo le haya sido favorable. Entonces Rodríguez Larreta, que no es ningún gil, entonces ¿qué dijo? A los porteños, porque él gobierna para los porteños, él no gobierna para nosotros, él gobierna para los salteños, para los porteños. Entonces, muy hábilmente, yo también lo hubiera hecho, cualquiera lo hubiera hecho. Lo primero que le dijo Horacio Rodríguez Larreta a los vecinos de la capital federal: como la Corte de Justicia falló a favor nuestro con el tema de nuestros recursos, y ahora no lo van a poder seguir reteniendo más, y vamos a recuperarlo a esos fondos, que son muy importantes para las obras que nosotros queremos llevar adelante. Como voy a volver a contar con esos recursos, ¿sabe qué voy a hacer?, le dijo Rodríguez Larreta a los porteños: le voy a bajar impuestos, voy a eliminar el tributo a las tarjetas de crédito, el impuesto a las tarjetas de crédito, y voy a reducir la tasa de ingresos brutos sobre todos los instrumentos financieros, o sea, sobre todo lo que usamos, el cheque, la transferencia, todo lo que se usa para hacer operaciones de tipo financiero. Todo eso lleva impuestos, ¿sí? Impuesto de sello, impuesto del aire, impuesto de no sé qué, impuesto porque es temprano, impuesto porque es tarde, porque acá se paga impuesto por todo. Entonces, ¿qué le dijo Rodríguez Larreta a los porteños? No les voy a seguir cobrando esto. Voy a eliminar el tributo a las tarjetas de crédito y voy a reducir la tasa de ingresos brutos sobre los instrumentos financieros. Es una noticia maravillosa para los porteños. Es una noticia maravillosa. Y con eso, Rodríguez Larreta se gana el aplauso de sus gobernados, ¿no es cierto? Y a la vez los predispone para que sí, desde Nación, el presidente Fernández, que lo está convocando a los gobernadores para decirle: este infeliz de Larreta se queda con nuestro fondo, y hagan una especie de scrum los porteños para oponerse a cualquier medida o cuestión que se planteen desde las provincias. Entonces volvemos, repito, sin tomar el ejemplo de lo que fue y es la selección nacional, que todos pelearon juntos, todos batallaron juntos. Cuando pasaron 48 horas de ese ejemplo maravilloso, seguramente con este tema vamos a entrar en una especie de guerra santa,
donde las provincias, convocadas por el presidente, por disposición de Cristina, van a decir: no puede ser que la capital federal, que la Cava, que el pelao Rodríguez Larreta se quede con la guita que es nuestra, así que sabe que nosotros vamos a hacer lo posible y lo imposible para poder quitarle esos fondos y que vuelvan a nosotros, aun cuando hay un fallo de la justicia. Pero como los fallos judiciales no tienen valor, porque Cristina dice: che, Cristina falló la corte, y Cristina dice: ¿quién la corte? ¿Quién son esos? Ah, ese es el partido judicial. Ah, no, eso si quieren cambiar alguna decisión que yo tomé, que se presenten en las urnas y me ganen las elecciones, como si no viviéramos en una república donde tiene plena vigencia la división de poderes. Así que espero equivocarme, pero en base a la experiencia de lo que es el kirchnerismo, cómo se mueve Cristina, cómo se mueve, cómo se maneja, yo estoy seguro que estamos en la antesala, en la sala de espera, próximos a entrar a una nueva disputa de carácter institucional muy complicada y muy seria. Porque ahora va a ser de nuevo, como fue en la época después de la declaración de la independencia, todas las luchas intestinas que hubo en este país, unitario, federal, Urquiza, Mitre, Sarmiento, y bueno, todo, lo que conocemos en la historia, que es apasionante, pero que fue en el siglo XVIII, que fue en el siglo XIX. Ya está, vamos a volver a eso. Vamos a volver a eso, porque seguramente cuando se reúna Alberto Fernández, que repito, ya los convocó a los gobernadores, ¿no es cierto?, para decirle: muchachos, nos han metido la mano en el bolsillo. Gildo Infran, el gobernador de Formosa, que es uno de los peores exponentes de la política, tipo nefasto para la política, no importa si es peruca o no es peronista, pero no tiene importancia, porque así hubiera sido del partido del Papa Francisco, el tipo un corrupto, un desastre. ¿Qué dijo cuando supo de esta decisión de la Corte? Es un día aciago para el federalismo, por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto. Sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo. Lo dice un tipo que es un monarca, que es un tipo que hace 30 años que gobierna. Claro, dirán: sí, bueno, pero lo eligen, claro, pero hay que ver cuáles son las condiciones en las que se llevan adelante las elecciones. ¿Hay cabida para que se presente alguien que quiera hacerle oposición a Infran? Y seguramente que no. Entonces ya apareció este tipo, que es el peor representante que puede tener, y ya se expresó. El ministro del Interior, Guado de Pedro, que debe estar muy enojado porque pretendía sacarse una foto con los campeones del mundo cuando bajaron del avión, en la escalerilla del avión el otro día, y lo corrieron, le dijeron: anda para allá, bobo, anda para allá, así le dijeron, y no se pudo sacar la foto. Ministro del Interior también está enojado, y es uno de los que dice: hay que convocar a los gobernadores para llevar adelante esta guerra santa. Y aparecen todos los especímenes, estos personajes de pelambre sospechoso, que tienen los K: Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y algún que otro trasnochado por ahí, y empiezan a hablar y dicen opería, todo con la idea de que Cristina lo escuche.
Vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que la justicia le dijo: devuélvanle la guita, los recursos a Rodríguez Larreta, con alguna reforma de lo que era esta guita, pero igual es un triunfo enorme de Rodríguez Larreta, que ya dijo: como me van a devolver estos recursos, yo a los porteños no les voy a cobrar lo que le venía cobrando y se van a beneficiar. Termino acá. Estemos atentos, porque seguramente, conociendo el paño, como se dice, estamos en la antesala de otra gran disputa de carácter institucional. Provincias contra Capital Federal, contra la Cava, la Guerra Santa. Como me dijo un amigo productor que tengo la vez pasada, cuando había problema de nuevo porque querían aplicar una especie de 125.2, y este amigo querido de muchísimos años, que toda su vida vivió laburando en el campo, pero laburando, no ese tipo que dice: bueno, no, como tengo el campo y planto y demás, el millonario. No, se rompió el lomo nos conocemos hace 50 años, y toda la vida laburó. Y él me decía, ante estas medidas: marchemos sobre Buenos Aires, para que defendamos definitivamente lo que son las economías regionales y la actividad productiva de esta parte del país. Marchemos sobre Buenos Aires, así me dijo. Bueno, seguramente muchos gobernadores van a decir lo que decía mi amigo productor agropecuario, ante las injusticias de lo que son las retenciones y las luchas que siempre tiene el gobierno nacional con el campo. Marchemos sobre Buenos Aires. Es de esperar que en cualquier momento, después de esta reunión de Alberto con los gobernadores, ¿no?, por este tema de que le va a decir que Rodríguez Larreta se lleva toda la guita, iban a decir: marchemos sobre Buenos Aires. Qué país difícil, ¿no? Ahí lo están homenajeando a todos los chicos de la selección en sus patrias chicas, ¿no? A Julián en Calchín, a Scaloni en Pujato, al Dibu Martínez en Mar del Plata, y lo harán así con todo, al Fideo y a Messi en Rosario. Y los chicos estos son héroes, demostraron que es posible conseguir cosas si se trabaja todos juntos, pero estos tipos que son los que la responsabilidad de gobernar, no, ni bola le dan. Siguen en sus peleas, ¿no? Y ahora nos vamos a enfrentar de nuevo por este tema de los fondos. Y termino con esto. Hubo una gran pelea en el Congreso, hablábamos ayer, se insultaron, se dijeron de todo, y en esto tienen la responsabilidad tanto los kirchneristas como los del PRO, Cristian Ritondo del PRO. No entiendo cómo sigue en la Cámara un tipo, después de ese gesto terrible que tuvo para con la presidenta de la Cámara, la señora Cecilia Moró, más allá de su posición política, ¿no? Antes que nada es una mujer, es una dama. Ningún tipo, ningún hombre, ningún caballero puede haberle hecho el gesto espantoso que le hizo este porteño Rosati, Ritondo. No hay, después de eso no había manera de que se recompongan las cosas en la Cámara. Sin embargo, ayer lo comentábamos y decíamos que se iban a ver si se reunían de nuevo para tratar el tema de la creación de estas 8 universidades nacionales. Bueno, intentaron llevar adelante una nueva sesión, ¿y qué pasó? Fracasó. El bloque oficialista, la presidencia de la Cámara con Cecilia Moró, no llegaron a concretar la sesión. ¿Por qué? Porque no hubo los legisladores necesarios, el famoso quórum.
Entonces, ¿qué hicieron? Los de Juntos por el Cambio no fueron, porque ellos querían otro tema, ley de alquileres. Y los del Frente de Todos dijeron, no, aprobemos los de la universidad. Ah, eso nomás, sí, bueno, entonces no, nosotros no vamos. Y no fueron y lo dejaron sin quórum. Otra derrota política para el oficialismo. Otra derrota política para el oficialismo, que se suma al espantoso papelón que pasó ayer con este tema, este tire y afloje de que los jugadores querían que vayan a la Casa Rosada, que pusieron la tremenda bandera esa porque creían que iban ahí y al final no fueron. Síndrome del Pato Rengo, derrota tras derrota de Cristina Kirchner después de su condena. Veremos cómo sigue esta historia, porque es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque en el medio estamos nosotros, que somos los patos de la boda. No somos patos Rengo, somos los patos de la boda.